Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jason Galvis. Soy estudiante del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia. En el siguiente podcast hablaré del aspecto económico, político y social de Colombia entre la década de 1950 y finales del siglo XX. Para empezar, debo decir que en ese periodo Colombia era un país todavía rural. Experimentaba violencia partidista y era un estado con presencia desigual en el territorio. En esos años, aunque hubo urbanización, industria y expansión administrativa, también hubo conflictos por la tenencia de la tierra, por la exclusión política y por el surgimiento de actores armados. Esto evidencia que a pesar de que un país pueda tener un crecimiento en el aspecto económico, también podría presentarse políticamente una degradación y la sociedad puede fraccionarse. Uno de los antecedentes de la nación fue la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo en los años 30 y 40, la cual impulsó las reformas económicas y sociales con el objetivo de modernizar el Estado. Aspecto económico. Este aspecto estuvo marcado por el proceso de modernización e industrialización para sustituir las importaciones. El objetivo era producir internamente lo que se estaba importando. Por eso se brindó protección arancelaria y el Estado intervino para impulsar la industria manufacturera y el mercado interno. Aunque esta estrategia facilitó la expansión industrial y la urbanización, también tuvo limitaciones, ya que bastantes empresas dependían de maquinaria, de tecnología e insumos importados. Como la industria necesitaba divisas cuando el acceso a estas se restringía o se encarecían, las importaciones y se subían los costos o se reducía la productividad y se frenaba la inversión. La modernización no fue igual en todas las regiones. Se evidenció que la industrialización reflejó las diferencias marcadas y la acumulación histórica del talento humano. Esto ayuda a entender por qué algunas zonas se industrializaron más que las otras. En los años 80, aparte de los problemas externos, el país vivió el conflicto entre la economía legal y la ilegal. Junto con la industrialización y el crecimiento urbano se desarrollaron las economías ilícitas, las cuales alteraron los ingresos, dominaron algunos territorios y corrompieron varias instituciones. En los años 90, con la apertura económica se buscó una mayor inserción internacional por medio de la liberación comercial y menos protección. Aunque algunos sectores se adaptaron por medio de la reconversión, otros se enfrentaron competencias externas con las brechas tecnológicas. Un aspecto que influyó fue el narcotráfico, pues en los 80 la expansión de las economías ilegales debilitó las instituciones. Esto afectó la vida pública y la gobernabilidad. Aspecto político. En el aspecto político hubo una gran tensión sobre el cierre y la apertura democrática. En el año 1953,
el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla aconteció en el marco de la violencia y la crisis institucional. La Comisión de la Verdad lo presenta como una dictadura inducida por una coalición de élites que buscaba recomponer el orden, pero el experimento militar también generó tensiones y terminó con la salida de Rojas en 1957. Después de la caída de Rojas, el Frente Nacional entre 1958 y 1974 estableció alternancia presidencial y el reparto del poder entre los liberales y los conservadores. La Enciclopedia del Banco de la República lo describe como un pacto para estabilizar las instituciones y para restaurar el bipartidismo. Este arreglo cambió el ejercicio del poder y afectó a las élites, pues se negoció por cuotas y redes regionales. Así se consolidó el clientelismo, un sistema político con expresión regional sostenida por intermediación, es decir, favores y acceso selectivo a los recursos. El cierre político tuvo también sus costos en los 60, ya que se presentaron conflictos agrarios, las periferias con abandono estatal y la exclusión alimentaron el surgimiento del conflicto armado interno. En los 70, las denuncias de fraude reforzaron la idea de la democracia cerrada y se consolidó el M-19 con una guerrilla urbana que tenía un alto impacto simbólico. En los años 80 ocurrieron los procesos de paz y escaló la violencia en 1984. Allí se firmó los acuerdos de la Uribe con las FARC-EP, con tregua y apertura política. A comienzos de los 90 hubo desmovilización. El M-19 dejó las armas y entró a la política. Y el proceso de negociación con otras guerrillas produjo transformaciones políticas, incluida la participación en la constituyente. Hacia el cierre del siglo, el proceso del Caguán buscó una negociación amplia con las FARC, con zonas de distensión y con reconocimiento político. Aspecto social. En lo social, el periodo entre 1950 y 1999 muestra una ampliación y un bloqueo de la participación de los sectores sociales en la vida pública. Los movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos e indígenas presionaron por sus derechos, la tierra y los servicios, pero enfrentaron violencia y estigmatización. El clientelismo también tiene un efecto social, pues cuando el acceso a los bienes públicos depende de la intermediación y de los favores, la ciudadanía sufre desigualdad. El gran hito social político del fin del siglo fue la Constitución de 1991. La Carta define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, y refuerza la obligación estatal de garantizar los derechos. Esta visión busca pasar de un estado de favores a un estado de derechos y de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía participante. La Constitución
también reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, ampliando la idea de la nación y ciudadanía. Dos herramientas transformaron esta relación de ciudadano-estado y una de ellas es la tutela en el artículo 86 de la Carta Política, la cual permite reclamar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Y la otra es el artículo 241, el cual asigna a la Corte Constitucional la guarda de la supremacía constitucional. En conjunto, fortalecen la exigibilidad y el control del poder. Además, abren un campo de acción para organizaciones sociales y para la ciudadanía. Conclusión. En síntesis, en materia económica, Colombia avanzó y también con la apertura, con los límites de productividad, la dependencia tecnológica y la desigualdad regional en un contexto perturbado por las economías ilegales, se puede decir que fue de gran ayuda esta sustitución que se hizo a través de la industrialización por la parte que se estaba manteniendo con las importaciones. En materia de política, pasó del golpe de 1953 al Frente Nacional, de allí al surgimiento y la expansión del conflicto armado interno y a procesos de paz con logros parciales. La Uribe en 1984, las desmovilizaciones en los 90 y el Caguán al final del siglo. Todo ello bajo la presión del narcotráfico y de la violencia política. En el aspecto social, la Constitución de 1991 amplió los derechos y los mecanismos de participación, dejando el desafío de convertir el pacto en presencia estatal efectiva, justicia y oportunidades reales en todos los territorios. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo podcast.